Estamos aquí en La Brújula por Radio La Luna M1140 y ya estamos en contacto con Eduardo Lucita, al que le damos los muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por el llamado. Bueno, gracias por la atención, Eduardo. Para mí un gusto poder charlar por primera vez con vos. Te conozco desde hace muchos años. Así es. Y bueno, pero nunca nos habíamos cruzado. Y la verdad es que unas reflexiones tuyas, incluso previas a la finalización del conflicto del área de la fabricación de neumáticos, del sindicato de neumáticos, me llamaron bastante la atención. Ya el conflicto por lo menos tuvo un punto y aparte, veremos cómo sigue la evolución, pero por lo menos hubo un acuerdo transitorio, y me interesa muchísimo la lectura que vos hacés de lo que es distintivo en este caso respecto de otros conflictos que efectivamente venimos teniendo en la Argentina con cierta frecuencia, pero este tiene un carácter distintivo y me gustaría que nos lo explicaras. Ya, creo que una de las principales cuestiones es que el conflicto está protagonizado por dos partes. Una parte del capital, que es un sector muy concentrado, reducido a 3 fábricas, 2 de capitales internacionales y uno de capital local, pero que en realidad no es tanto lo que aportan al PBI, no es una cosa de una dimensión importante. Y por otro lado, un gremio que a lo sumo son 5.000 trabajadores, de los cuales en las últimas elecciones hubo habilitados para votar oficialmente 3.800 y algo, de lo que hay que decir que la lista negra ganó por el 72% de los votos, ¿no? O sea, es una hegemonía. Nadie puede cuestionar esa dirección, que además se viene revalidando desde hace algunos años. Ahora digo, un conflicto de esa naturaleza ha tenido una proyección, una dimensión impresionante. Solo pensar que el diario Clarín le dedicó 5 tapas consecutivas al conflicto de los neumáticos. Eso muestra la importancia que ha tenido. La segunda cuestión es que uno está acostumbrado a decir que los camioneros tienen poder de fuego, los bancarios tienen poder de fuego, los aceiteros tienen poder de fuego, pero ahora nos vemos que un pequeño gremio como este altera la cadena de producción de la nave industria, de la nave insignia del sector industrial en Argentina, como es la industria automotriz. Claro. O sea, eso se reveló en esto. O sea, desde ese punto de vista yo creo que el conflicto es un enorme triunfo político de los trabajadores, en el sentido de que no solo derrotaron a la patronal, no solo derrotaron a todos los gremios, los medios hegemónicos que estaban en contra, sino también políticamente derrotaron al gobierno o por lo menos al ministro de Economía, ¿no? Claro. Que amenazó con una apertura de importaciones que en realidad era de difícil realización, ¿no? O sea, fue una bravata que se mandó. Pero tendríamos que verlo, a ver si no implica que están pensando en abrir, cuando recompongan las reservas, si no están pensando en abrir algunos cauces, como por ejemplo para la industria del químico y otros productos que no logran controlar los precios, ¿no? No sé si no se está viniendo un Martínez de Oz devaluado, digamos. Pero bueno, eso lo veríamos al correr del tiempo. Entonces creo que ha sido un enorme triunfo político y también sindical, porque desde el punto de vista de las reivindicaciones, la principal reivindicación, y que creo que le daba un sentido ofensivo a este conflicto, hay que decirlo que no se logró, que era el pago del 200% de las horas extras, que no era un pedido alocado, porque es una de las pocas actividades que tiene 7 días corridos de trabajo con 2 francos, con lo cual a la mayoría de los trabajadores les toca trabajar sábado y domingo. Sí. O sea, no tienen un franco, tienen un franco un miércoles, por ejemplo, que sirve de poco para convivir con el resto de la familia, o por la mujer trabaja, o porque los chicos van al colegio, por lo que sea, ¿no? Entonces, no era un reclamo insólito, digamos, era algo bastante fundado. De la misma manera que fundaron todos los reclamos con respecto a la paritaria en curso para cerrarla y a la apertura de la nueva paritaria, ¿no? Sí. Hay que decir que la primera paritaria que cerraron, finalmente cerró con lo que era la oferta de la patronal, ¿no? Porque cerró 2% arriba de la inflación,
cuando los trabajadores pedían 5 puntos, ¿no? O sea que no esa es una negociación como toda. Ahora, el otro dato importante es la negociación de la paritaria 21-23, ¿no? Que cierra con una serie de aumentos escalonados, lo cual le permite a los trabajadores acompañar la inflación, por lo tanto no van a tener ese bache que aparece en otras paritarias, y por lo tanto hay una última cláusula del acta firmada que dice que cualquiera sea la inflación, el año 2023 tiene que cerrar con 10 puntos por arriba de la inflación. O sea, ese es un logro que me parece que no está en ninguna otra paritaria, ¿no? Me parece entonces importante desde el punto de vista político y del punto de vista sindical. Bien. En tercer lugar, sí. creo que en tercer lugar expuso públicamente lo que son las condiciones del trabajo dentro del neumático, que no es cualquier trabajo, los turnos rotativos, el descalabro que produce eso en la cabeza de los trabajadores y de la vida familiar, porque un día a la mañana, la otra semana a la tarde, la otra semana a la noche, los ritmos de producción, y también expuso el verdadero salario que ganan los trabajadores y la tasa de ganancia que han logrado estas empresas, incluso desde el tiempo de la pandemia, porque los trabajadores del neumático fueron considerados esenciales en la pandemia, o sea que trabajaron como si no hubiera pandemia, ¿no? O sea, todo eso quedó a la luz y da para sacar muchas conclusiones, ¿no? Sí, pero vos decías, es una lucha ofensiva, es decir, les habrá ido un poco mejor o un poco peor. Se entiende que en cualquier negociación se va por más para después aflojar un poco. Esto es casi una ley de las negociaciones. Si querés 5, pedís 10 y después tenés que aflojar un poco. Pero estaríamos frente a una acción ofensiva, por lo menos de un sector pequeño, si se quiere, de la clase trabajadora. Mi pregunta es, ¿pensás que esto puede tener alguna repercusión en la conciencia colectiva de los trabajadores? ¿Pensás que esto puede significar algo en lo que son esas conducciones que no voy a llamarles burocráticas, sino burocratizadas, en el ejercicio prácticamente de los privilegios de los dirigentes en detrimento de una acción y de una lucha que deberían llevar adelante? ¿Cómo pensás que esto va a repercutir en ese mundo que es el mundo del sindicalismo argentino? Bueno, esto hay que seguirlo, ¿no? Pero tal vez es el tema más profundo que puede derivarse, no necesariamente tiene que serlo, pero potencialmente es el tema más profundo que sale de este conflicto. Es decir, lo primero es que la lucha no siempre son a pérdidas, que confrontar con decisión, con valentía, pero sobre todo confrontar según la decisión de las bases del gremio. ¿Cuántas asambleas hicieron estos trabajadores? Crespo dijo, este conflicto se cierra con una asamblea general, que también empezó con una asamblea general. O sea, se vio en esa asamblea que el apoyo de las bases obreras a la dirección, no solo a Crespo, al conjunto de la dirección del sindicato es absoluta. Entonces, esa es la primera condición, que yo no sé si muchos burócratas pueden demostrar eso. Pueden ganar en las elecciones, o estos dirigentes burocratizados, como vos lo llamás, pero no sé si en una compulsa así podrían contar con esa mayoría silenciosa que no los cuestiona directamente como si era en otras épocas, pero tampoco les da el aval total. Están un poco sometidos porque en realidad creo que esta es una gran etapa donde los trabajadores están privilegiando el puesto de trabajo frente al salario y a veces hasta las condiciones de trabajo, ¿no? Me parece que eso pesa mucho porque los trabajadores se dan cuenta que esta es una situación muy endeble la que está atravesando el país, ¿no? Sí. En términos económicos y en términos políticos, porque no hay autoridad política real hoy en el país, ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en nada, ¿no? Esa es una realidad que los trabajadores la viven. Sí. De todas maneras, hay que tener en cuenta el contexto de este conflicto. Hoy sale el dato. En los primeros 8 meses de este año, el sector industrial creció 3 o 4%. O sea, es un crecimiento importante, y siendo el sector automotriz, donde está ligado el neumático también, la nave insignia de la industria, quiere decir que los trabajadores han aprovechado también ese momento. Es decir, está la inteligencia obrera
la inteligencia obrera de comprender en qué momento da la batalla y las posibilidades de ganarla y en qué momento no darla. Ese también me parece que es un aprendizaje, ¿no? Es decir, ahora, bueno, veríamos que ver cómo este pequeño destacamento del proletariado industrial de nuestro país puede tener influencia en el resto de, por lo menos el sector industrial. Por ahí este conflicto puede ser el primer eslabón de una serie de conflictos en el sector industrial que se animen a dar esa batalla. Estoy pensando en los trabajadores textiles, que además los textiles son los que más han aumentado los precios en los últimos años, después de los alimentos. Estoy pensando en el sector metalúrgico de base, no en el sector siderometalúrgico, que ganan muy bien, pero el sector siderometalúrgico de base, que es uno de los peores convenios que existen después del de comercio, ¿no? Entonces estoy pensando qué influencia puede tener eso en un gremio como ese, ¿no? Y tal vez en otros gremios que también están retrasados, ¿no? De hecho, hay que ver que muchos escalafones dependen del aumento del salario mínimo para presionar sobre el conjunto del escalafón, ¿no? Sí. Bueno, ¿Cómo es que en la Argentina la clase trabajadora no ha bregado por tener un salario mínimo vital y móvil que represente lo que es un salario mínimo vital y móvil, es decir, un salario que alcance para la mantención de la familia, para la recreación, para mantener la vivienda, en fin? ¿A qué atribuís vos que la clase trabajadora no ha luchado por una conquista que ya tiene cerca de 60 años y sin embargo está, o alrededor de 60 años, según como se lo mire, puede ser un poco más todavía, y es como que se ha ido abandonando este concepto que en otra época era un concepto muy importante? Sí, mirá, yo que vengo como vos también de la otra época, yo fui delegado ferroviario muchos años. En los años 70, cuando íbamos a las coordinadoras, nosotros planteábamos por pliego único de reivindicaciones que fuera general para todos los gremios. Que era un poco una locura estigmatizar, producto del momento, ¿no? Pero bueno, eso cambió. El proletariado industrial ha cambiado mucho y en el mundo hay menos trabajadores industriales de los que había en los años 60 y 70 en proporción. En Argentina también pasó eso, ¿no? Sí. Porque el sector industrial se ha achicado en el mundo, se ha concentrado, las nuevas tecnologías hacen, si bien nuestro país es un país atrasado respecto a la incorporación de nuevas tecnologías, lo poco que hay acá de nueva tecnología impacta también en el proletariado industrial. Hubo momentos de mucha debilidad del proletariado industrial. Este sector que fue cayendo de los años 80 se recuperó en el primer kirchnerismo, o en el primero y segundo gobierno del kirchnerismo. Se recuperó mucho en esa creación que hubo de recuperación de creo que 4 o 5 millones de puestos de trabajo. Buena parte de esos sectores eran industriales. Y ahí comenzó una pelea distinta, pero bueno, duró poco, duró lo que duró eso. Después ese proceso se agotó y la economía comenzó a declinar nuevamente, ¿no? Claro. Pero en esto tiene que ver que el control que todavía tienen las direcciones sindicales tradicionales e incluso las de la CTA, porque nosotros vemos que cuando se discute el salario mínimo vital y móvil, la CTA siempre propone algo un poco más allá que la dirección de la CGT, pero finalmente termina acordando lo que dan. Sí. Ni siquiera tiene, ¿no? Entonces, bueno, acá está en marcha la necesidad de una nueva dirección del movimiento obrero argentino, bueno, lo cual es un proceso que lleva tiempo, no es una cuestión, y se necesita que la actividad económica mejore también, sí, que claro. Los trabajadores pierdan el temor de perder el trabajo, que estén seguros en el trabajo y puedan avanzar con nuevas conquistas. De todas maneras, volviendo, el conflicto del neumático es ejemplar en este término también, ¿no? Quiere decir que teniendo voluntad, teniendo decisión, apoyándose permanentemente y consultando a las bases, a pesar de un ambiente negativo, se pueden obtener triunfos y la expectativa es, como vos decís, que ese triunfo se expanda como una marcha de aceite, por lo menos a otros gremios industriales, ¿no? Sí, sigo más o menos en esta línea, pero ya con un perfil más político, si se quiere, en el sentido de estas direcciones, donde desde tiempos inmemoriales, para nosotros, digamos, para quienes nos están escuchando,
la preeminencia del peronismo ha sido enorme, ¿verdad? Prácticamente uno hablar con un dirigente gremial, antes de saber de quién se trataba, uno pensaba que era peronista, porque habían tenido una preeminencia enorme. ¿Pensás que comienza un tiempo donde esa preeminencia, ese bandorismo, si se quiere, ese amenazar con mucho para después negociar por poco, negociar apretando, pero después sacar ventajas para la propia dirección de los gremios, ¿empieza a retroceder eso? Mira, es posible. Hay un fenómeno que es producto de este momento, de este año, digamos. Porque si uno toma de los años 80 para adelante, el movimiento obrero generó dos dirigentes, uno de Víctor de Genaro y el otro el Perro Santillán. A los dos el ciclo se les cerró después de una cantidad de años, han desaparecido de la escena pública. Pero acá el balance de conflictividad de este año es que aparecen dos dirigentes que tienen hegemonía sobre el conjunto del movimiento que se mueve. Beligoni en los movimientos sociales y Crespo en el sector industrial de los trabajadores. Son dos figuras que de golpe han saltado al primer escenario público. Digamos, yo lo vivo en el barrio, es gente de la que habla la gente en el barrio. Y acá en la puerta, acá en la esquina de mi casa está parte de la barra de los hinchas de Atlanta. Ajá. Yo soy hincha de Atlanta de muchos años. Bueno, ahí en el partido de ayer que jugamos con San Telmo, que era tan malo el partido, salió 2 o 3 veces la palabra Beligoni y la palabra neumático. Es decir, Crespo y Beligoni han pegado un salto cualitativo que son considerados en términos políticos y sociales por el conjunto, me parece. Y esa es una diferencia con todo lo que veníamos viviendo anteriormente. Hay que ver si Crespo logra, con su presencia, que ha demostrado ser un dirigente social que tiene cintura política, tiene capacidad para moverse, negociar lo que hay que negociar. Es decir, no es un fundamentalista intransigente que esta política que muchas veces hemos adherido preferimos una derrota heroica que otra cosa, porque las derrotas heroicas quedan para la historia, pero nada más. Este hombre está construyendo, entonces hay que ver si empieza a tener su influencia, cierta hegemonía en el conjunto de las agrupaciones sindicales clasistas y otras agrupaciones combativas. Hay un pequeño reordenamiento, el plenario sindical combativo, pero de todas maneras esto me parece que puede dar un salto cualitativo, un salto en calidad en ese terreno. Sí, uno vio que Crespo encontraba los denominadores comunes, por eso la unanimidad con la cual también cierra el plenario, ¿no? Es decir, que no se fue por las ramas ni con exquisiteces ni con pedidos extravagantes, es decir, que fue muy concreto, muy racional, y buscó también una política de fortaleza en el mismo gremio, al mismo tiempo que una política de alianzas con otros gremios que fortalecieron el reclamo. Te hago hoy una última pregunta, pero te voy a tomar más seguido como columnista no pago de este programa. ¿Cómo sentís que esto puede fortalecer al sector político al que ellos pertenecen? Estamos hablando del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que en última instancia, en algunos casos, por ejemplo, lo que fue la multicolor en La Matanza, donde fueron desplazados por la Celeste, en ese caso, bueno, donde acá en estos micrófonos la compañera nos decía que efectivamente habían cometido algunos errores, porque de multicolor habían bajado el número de colores y entonces se habían sectarizado un poquito. ¿Vos sentís que puede haber una expansión de esa expresión política y en todo caso esa expresión política puede transformarse en algo así como el embrión de una construcción mayor, o sentís que la búsqueda de denominadores comunes ha quedado circunscripta al gremio? No, yo creo que va a tener influencia. Esto va a tener influencia e incluso va a tener influencia, si es que ya no la está teniendo,
al interior del partido del cual pertenecen estos dos compañeros que son las figuras públicas rutilantes en este momento. El Partido Obrero. Claro, porque incluso el fenómeno electoral del FIT Unidad en las últimas elecciones es producto de una combinación virtuosa de la fuerte implantación social del polo obrero, del PO, orientado por un compañero del PO, pero también de dos figuras o tres figuras públicas muy importantes que son del PTS. Bueno, acá estas dos figuras en ascenso van a balancear de otra manera la situación alrededor del FIT Unidad. Claro. Porque hasta ahora no tenía eso el Partido Obrero, ahora lo tiene, y bienvenido que lo tenga, ¿no es cierto? Porque creo que eso va a ayudar a fortalecer todo el FIT Unidad, que ha tenido, vamos a ver cómo se refleja en las próximas elecciones en la base. Yo soy de los que considera que es muy importante que la izquierda de clase tenga 4 diputados, pero que me parece que cualitativamente es mucho más importante los concejales que sacó y en los lugares que lo sacó del conurbano. Eso habla de que algo está procesándose en la base de la sociedad, por lo menos en estos lugares, ¿no? Como también me parece importante la elección de Vilca en Jujuy, porque haber sacado la que sacó es un personaje, en fin, es un personaje muy enraigado en la sociedad del Jujuy. Y yo he tenido oportunidad de conversar acá con varios dirigentes de distintos movimientos territoriales de acá del conurbano que integran la unidad piquetera, y 2 o 3 de esos me dijeron, Vilca, entre la base nuestra es un hombre muy bien mirado, porque dicen es uno de los nuestros, trabaja con la basura, trabaja con la basura, es de una familia humilde, es originario como muchos de nosotros, ¿no? Eso se está diciendo de Vilca acá en el conurbano. O sea que creo que hay muchos elementos en esta coyuntura que está pesando en que el FIT Unidad puede tener un avance en este sentido. Ahora, después, si hay una política de ampliarse a trabajosos sectores, eso ya es más difícil porque no todos los integrantes del FIT Unidad tienen posiciones comunes en ese sentido, hay que ver cómo se resuelven, pero también hay otro dato, la presión social puede provocar cambios también, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve la situación general, porque ya estoy hablando esto pensando en las próximas elecciones, ¿no? ¿No? Que ahí se vería si la política esta que vos señalabas da un resultado, pero también va a depender de cómo se llegue, cómo serán las candidaturas de las distintas fracciones burguesas, ¿no? Sobre todo la candidatura del Frente de Todos, si es Massa, si es Scioli, si es Cristina, porque ahí la repercusión puede ser distinta, ¿no? Claro. Habría que ver cómo evoluciona esto, habría que ver cómo evoluciona. Pero el panorama general, si bien es un panorama muy delicado, con una crisis económica muy profunda, en general la izquierda crece cuando hay conflictividad social. Ahora hay mucha conflictividad social en el movimiento territorial, hay alguna conflictividad en el movimiento obrero, pasó lo de neumático, está lo de los docentes que se está extendiendo por todo el país, pero también es necesario que haya conflictividad en otros gremios también, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, hay que seguirlo detenidamente y con voluntad de participar y de incidir, de ayudar a la reflexión del conjunto sobre todas estas cosas, ¿no? Eduardo, me queda un minutito, pero de todas formas, como elemento introductorio para otra conversación más adelante, la situación económica, vos que pertenecés a economistas de izquierda, vos, ¿cómo ves las posibilidades de que el ministro de Economía, en quien han depositado la confianza el kirchnerismo como el albertismo, logre por lo menos ir aplacando el proceso inflacionario, ir estabilizando más o menos la economía, recuperando reservas, al tiempo que ir mejorando, lógicamente, el poder adquisitivo, aunque sea poquito, para el año próximo, y que eso le devuelva competitividad electoral a un oficialismo que, si las elecciones fueran hoy, está perdiendo por paliza, sin que enfrente tenga una alternativa que enamore absolutamente a nadie, porque la verdad que no quiero descalificar a nadie, pero la verdad es que juntos
es un rejunte bastante impresentable. ¿Vos ves que puede devolverle competitividad o pensás que esto tiende al caos antes que a un ordenamiento de la situación económica? Mira, Massa tiene el apoyo de todo el establishment, del empresariado, del sector financiero, del Fondo Monetario Internacional y del BID, de los organismos internacionales también, e incluso el apoyo de Biden, de la administración Biden en Estados Unidos. Que vaya dicho sea de paso, también Biden apoyaba a Lula en Brasil, ¿no? En ese sentido tiene muchas cosas para hacer. Ahora, ha logrado ciertos éxitos con un costo financiero grande en recomponer parte de las reservas. Yo creo que va a seguir recomponiendo reservas, pero el problema de la inflación. Ahora, yo estoy dudando si no están dejando correr la inflación para que las empresas hagan un colchón y ahí plantear una política de shock en el sentido de congelar los precios por 3 meses, dar un pequeño aumento salarial en este momento para que se mantenga reanimada la demanda interna y sostenerse en ese sentido, ¿no? Y veremos cómo le va para el año que viene, si pueden hacer algo. Ahora, eso en el supuesto caso que hagan esto. Ahora, si no, lo que se ve es que intentan una solución de mercado para la crisis, para la inflación, es decir, que la inflación vaya bajando gradualmente. Vos fijate que el éxito que ha tenido en estas elecciones Bolsonaro, porque perdió pero ganó también, es porque logró bajar la inflación, pero subió la tasa de interés del 2% al 13,5%. 11 puntos la subió, mucho más que lo que la subieron acá, ¿eh? Sí. Y con una inflación mucho menor que la que hay acá. O sea, subiendo la tasa de inflación, tiran para abajo la demanda y tratan de que esa menor demanda vaya aplacando los precios. Hasta ahora eso no se ha producido porque, como te decía, la economía argentina venía creciendo en global al 6 y pico %, hasta el mes 6, hasta el mes 7. Se supone que ahora va a empezar a caer. El proyecto de presupuesto dice que va a cerrar el año al 4%. Pero hay 2 consultoras, una de ellas de la Fundación Libertad y Progreso, que es la de Macri, que dice que va a crecer 4,7%, y la otra dice que va a crecer 4,3 o 4,4. Es decir, no son malos indicadores desde el punto de crecimiento de la economía, para lo que es la economía mundial que marcha a una recesión. Sí. O sea, no son malos. Ahora no distribuye, porque está bien, bajó la pobreza porque hubo creación de empleo, pero aumentó la indigencia en 6 meses, que fueron los 6 mejores meses del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, si no logran corregir eso, todo va a ser muy difícil, realmente, va a ser muy difícil. Muy difícil. Hay que seguirlo, ver cómo marcha esto, ¿no? Bueno. De todas maneras, te diría con respecto a lo que vos decías de la insuficiencia de Juntos por el Cambio, del rejunte, pero el éxito de Bolsonaro repercute acá también, ¿eh? Acá va a repercutir mucho en la derecha y en la derecha extrema, ¿no? Va a repercutir eso acá. Sí, no tengo dudas. Va a repercutir. Es decir, Bolsonaro se ha consolidado como una fuerza de derecha y extrema derecha conservadora, con 50 millones de votos, equivalente a los 70 millones de votos que sacó Bolsonaro, y hay que ver lo que llega a sacar ahora Juntos por el Cambio. No hay que olvidarse que hace 3 elecciones que saca el 40%, ¿no? Sí, o sea, sí. La derecha se ha consolidado en América Latina, también se puede ver en Brasil, en Chile, en Ecuador, más allá de los triunfos progresistas que hubo, que son alentadores, pero la derecha ha consolidado un peso importante en toda América Latina. Sí, así es. Bueno, lo analizaremos próximamente. Eduardo, Lucita, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de atendernos. Te deseamos lo mejor y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Que sigan los éxitos. Fuerte abrazo. Gracias. Chao. Chau. Bueno, ustedes lo han escuchado.